El primer informe llegó como una señal de fallo en un registro de orientación del Hubble. Un objeto débil y alargado cerca del borde del campo, moviéndose contra las estrellas de fondo, de una manera que no coincidía con ningún asteroide o cometa catalogado. Al principio, el astrónomo de guardia supuso que se trataba de un problema de software. Las coordenadas situaban la anomalía justo más allá de la órbita de Júpiter, en una región densa de escombros y desorden de fondo. Entonces, llegó el segundo fotograma. El objeto se había movido. No mucho, pero lo suficiente como para confirmar que era real. La forma en el ruido de los píxeles era inconfundible una vez que se veía. Larga, delgada, con una relación de aspecto cercana a 10:1. El fantasma de una forma que había atravesado el espacio interior hacía años y que supuestamente había desaparecido en la oscuridad. Nos habíamos dicho a nosotros mismos que Oumuamua se había ido. No era así. Matemáticamente, Oumuamua debería estar ya a medio camino de ninguna parte, navegando por una trayectoria hiperbólica que nunca lo traería de vuelta. La última vez que lo vimos, se alejaba, acelerando de una manera que sugería desgasificación y se parecía más a un empuje. La versión oficial era aceleración no gravitacional debida a la pérdida de masa anisotrópica. Los rumores extraoficiales eran más desagradables. Vuelo controlado, origen artificial. Avi Loeb era el nombre que la mayoría de la gente asociaba con esa idea. Argumentó públicamente que Oumuamua podría ser una vela solar o una sonda, y fue ridiculizado por sus colegas por salirse de la especulación aceptable. Decían que el objeto había desaparecido. Decían que la cuestión era académica. Entonces el Hubble lo vio situado más allá de Júpiter, como un submarino que había apagado los motores y se había quedado en silencio. La reconstrucción de la órbita fue la primera sorpresa. Si se trataba de Oumuamua, no había simplemente llegado a ese lugar de estacionamiento. Había desacelerado en relación con el Sol. En algún lugar más allá de la órbita de Saturno, su trayectoria hiperbólica se curvó en una trayectoria limitada. Ninguna resistencia natural podía explicar eso. La única forma de frenar a esas distancias es el empuje. Eso significaba motores, o algo que se comportara como motores. Había esperado. ¿Para qué? Nadie lo sabía hasta que llegó 3I/Atlas. El cometa interestelar, o lo que sea realmente, entró en el sistema interior en un vector que, trazado hacia atrás, se cruzaba con un punto cercano al lugar donde ahora merodeaba Oumuamua. En retrospectiva, la geometría es demasiado elegante para ser una coincidencia. Un explorador con forma de cigarro entra primero, cartografía el entorno y se estaciona en una órbita fría cerca de Júpiter. Años más tarde, un objeto enorme y energético con una coma del tamaño de la órbita de la Tierra llega en una trayectoria que le permite encontrarse con el explorador estacionado. Cuando el Hubble fue discretamente reasignado para observar la región detrás del limbo de Júpiter, el patrón se hizo evidente. 2 puntos en movimiento en la oscuridad. Uno brillante y difuso. 3I/Atlas, desprendiendo gas y polvo en una clásica pero exagerada exhibición cometaria. El otro pequeño y con forma de aguja. Oumuamua, o algo indistinguible de él, en trayectoria de interceptación. Durante 27 horas de observaciones, la distancia entre ellos se redujo de forma constante. No hubo movimientos aleatorios, ni danzas gravitacionales caóticas. Su vector de aproximación tenía la limpieza de una maniobra de acoplamiento planificada. Alguien apuntó uno hacia el otro y dejó que la física hiciera el resto. El destello era visible desde la Tierra con unos buenos prismáticos. Oficialmente,
Se informó de que se trataba de una breve explosión del cometa 3/Atlas, probablemente debida a la fragmentación estructural. Ese es el lenguaje que se utiliza cuando se quiere convertir algo sin precedentes en una nota al pie de página, sin importancia. La fotometría bruta cuenta una historia diferente. En el momento en que los dos objetos convergieron más allá de la órbita de Júpiter, el brillo del sistema se multiplicó por 6 en menos de 3 segundos. Eso no es una fuga lenta de gas. Es una liberación de energía. Un evento de acoplamiento. En las simulaciones de acoplamiento, aparecen señales similares cuando se conectan los buses de energía y se sincronizan los sistemas masivos. El destello no fue la muerte de un objeto, fue el nacimiento de uno nuevo. Las imágenes posteriores al evento mostraron que ya no había dos cuerpos. La coma difusa de 3I/Atlas persistía, pero su núcleo ya no era un simple punto. La deconvolución de alta resolución reveló un núcleo complejo y alargado. Oumuamua no había desaparecido. Se había encajado en la estructura del cuerpo más grande como una columna vertebral. La forma general del sistema fusionado ya no se correspondía con nada de los catálogos de cometas. Había una masa primaria de unos 20 kilómetros de diámetro, envuelta en un andamio extendido de casi 200 kilómetros de largo. La relación de aspecto y la reflectividad de ese andamio coincidían con las observaciones anteriores de Oumuamua. El explorador se había acoplado al transportador. El término acorazado es poético, pero desde el punto de vista de la ingeniería, esto es exactamente lo que se haría. Enviar primero una sonda pequeña y de baja firma. Luego, traer la estructura pesada y montar la plataforma completa donde nadie esté mirando demasiado de cerca. Las lecturas de energía tenían aún menos sentido. Antes del acoplamiento, 3I/Atlas ya había violado las expectativas. Su desgasificación no coincidía con su aceleración. La pérdida de masa no podía explicar su movimiento no gravitacional. Después del acoplamiento, el perfil térmico duplicó su intensidad, sin un aumento correspondiente en el flujo visible. El objeto fusionado irradiaba como si la generación de energía interna se hubiera intensificado. Parte de ello podía explicarse por la reconfiguración de la superficie, el despliegue de colectores, el cambio de albedo. Pero no todo. Había líneas en el espectro que implicaban estados excitados de materiales que no se dan en los cometas naturales. Las proporciones isotópicas apuntaban a aleaciones artificiales. La traducción más sencilla para los LEGOs es la siguiente. Después del acoplamiento, el objeto brillaba menos como una bola de nieve sucia y más como un reactor de respiración lenta. Los cambios de trayectoria lo confirmaron. Antes de la fusión, 3I/Atlas había estado en camino de pasar por la órbita de la Tierra y dirigirse de nuevo a Júpiter, una trayectoria en bucle que los planificadores utilizaban para tranquilizarse. Después de la fusión, su trayectoria se curvó. Pequeñas quemaduras, no hay mejor palabra, lo empujaron. Con el paso de los días, su distancia de aproximación más cercana prevista se redujo. Los modelos se actualizaron discretamente dentro de las agencias, no en público. El corredor ahora se cruzaba con el sistema Tierra-Luna en menos de 18 meses. No era una trayectoria de impacto, todavía no, pero sí un paso lo suficientemente cercano como para alterar las órbitas si se hacía deliberadamente. Lo suficientemente cercano como para desplegar algo. Lo suficientemente cercano como para interferir con los satélites, los campos y el clima. No se acerca un acorazado a un planeta por accidente.
El hecho de que el destello fuera visible desde Tierra es importante. Podrían haberlo hecho más lejos. Decidieron no hacerlo. Al reunirse más allá de Júpiter, pero aún al alcance de nuestros mejores telescopios, se aseguraron de que alguien lo viera. Las observaciones del Hubble son clasificadas, pero los astrónomos aficionados registraron el aumento de brillo. Reducir y analizar esos datos llevará tiempo, pero el pico está ahí. No fue una operación encubierta, fue una exhibición, una demostración de capacidad realizada en nuestros suburbios más alejados, lo suficientemente lejos como para que no podamos tocarla, lo suficientemente cerca como para que no podamos ignorarla. El nombre de Avi Loeb apareció en reuniones informativas que nunca mencionan a teóricos independientes. Sus primeros artículos, en los que defendía el origen artificial, que en su día fueron objeto de burlas, volvieron a circular en forma edulcorada. No porque las agencias quisieran de repente honrar a los iconoclastas, sino porque necesitaban lenguaje. Necesitaban una forma de hablar de tecnología sin perder financiación ni control. La frase objeto no natural aparece en 3 memorandos interinstitucionales distintos. Vehículo aparece una vez, rodeado con un círculo rojo y tachado. Alguien por encima de un nivel salarial que nunca verás decidió que admitir que estamos observando una nave es ir demasiado lejos para un documento interno. Si estás escribiendo historia, toma nota de ese momento como el instante en que la burocracia se negó a dejar que el vocabulario se pusiera al día con la realidad. Lo que podemos reconstruir del diseño de la estructura fusionada proviene de la simulación. Si se introducen las curvas de luz posteriores al acoplamiento y los datos de ocultación en algoritmos de inversión, se obtiene un modelo 3D aproximado. Masa central, aproximadamente esferoidal, densa, probablemente albergando lo que se considera el núcleo de energía y los sistemas de control. Estructura axial larga. El armazón de Oumuamua, ahora integrado, probablemente funciona como sensor y columna vertebral de manipulación de campos. Múltiples protuberancias radiales. Posiblemente antenas, proyectores de campos o soportes para armas. No hay grandes hábitats giratorios, ni hábitats evidentes en absoluto. No es una nave construida para la comodidad de la tripulación. Es una máquina construida para funcionar. Un acorazado, si se insiste en una analogía, pero uno que trata la vida, si la hay, como algo secundario. El acoplamiento añade un dato más al patrón que hemos estado siguiendo. 3I/Atlas no es solo un cometa extraño. Oumuamua no fue una curiosidad puntual. Ambos son elementos de una arquitectura más amplia que opera en nuestro sistema. El explorador llega primero, mide las emisiones, cataloga el tráfico y cartografía los paisajes gravitatorios y magnéticos. El transportador llega más tarde, más pesado, más brillante, más capaz. Se encuentran detrás del gigante gaseoso que los humanos solo han comenzado a examinar adecuadamente recientemente. Se conectan. La energía y los datos se sincronizan. El sistema combinado se vuelve hacia el interior, hacia el único planeta del sistema que transmite continuamente en todas las bandas, y ha comenzado a interferir con su propia ionosfera para defenderse. No se reunieron más allá de Júpiter para tomar el té. Las silenciosas salas de guerra, donde se presentó esto por primera vez, no se quedaron sin aliento. No hay lugar para eso. Lo que se oye, en cambio, son bolígrafos haciendo clic, teclas tecleando, el murmullo bajo de personas que han estado esperando esto en abstracto y ahora están mirando su forma concreta. Diapositiva 1. Trayectorias previas al acoplamiento.
Diapositiva 2. Fotogramas del Hubble con la mancha alargada de Oumuamua y la masa envuelta en coma de 3I/Atlas convergiendo. Diapositiva 3. Pico de brillo. Diapositiva 4. Modelo de estructura posterior al acoplamiento. Diapositiva 5. Corredor de aproximación actualizado que interseca la trayectoria orbital de la Tierra. La conclusión de la última diapositiva es tan discreta que roza lo absurdo. Mayor probabilidad de aproximación deliberada de un objeto no natural. No se menciona la invasión, el enfrentamiento ni la guerra. Esas palabras viven en el informe oral, no en el registro. Los estrategas comienzan inmediatamente a dividir el problema en partes familiares. Capacidad, intención, oportunidad. La capacidad es obvia. Acoplar dos objetos interestelares más allá de Júpiter, con una precisión de metros, es un nivel de guía y propulsión que supera cualquier cosa química o nuclear. El hecho de que Oumuamua haya permanecido estacionado en una órbita fría y estable durante años demuestra paciencia y planificación. El aumento de la potencia de salida tras el acoplamiento muestra que el sistema fusionado puede generar, almacenar y desplegar enormes cantidades de energía. Hemos visto a miembros más pequeños de esta red nadar a través de la corona solar y salir intactos. Si este acorazado hereda esos trucos, no hay ningún entorno en el sistema interior que lo amenace. La intención es más turbia. No se ensambla un objeto de 200 kilómetros y se hace volar hacia un planeta, a menos que se planee hacer algo significativo allí. El mapeo podría hacerse desde más lejos. Las plataformas de observación no necesitan ese tamaño. Eso deja la interacción. La pregunta es si la interacción que tienen en mente deja intacta la civilización que están observando. La oportunidad es la pieza que saca toda esta conversación del ámbito teórico. El objeto fusionado tiene un plazo. Su aproximación más cercana a la órbita de la Tierra se mide en meses, no en siglos. Eso es tanto una amenaza como una ventana de diagnóstico. La forma en que utilice ese tiempo nos dirá más sobre su propósito que cualquier modelo especulativo. Ya están apareciendo señales más sutiles. Las antenas espaciales han captado emisiones débiles y estructuradas procedentes del acorazado en bandas que se superponen a las frecuencias de los radares y las comunicaciones humanas. Parecen barridos. Ping. Escaneos activos dirigidos no a planetas, sino a capas orbitales. Está cartografiando nuestra infraestructura satelital con un nivel de detalle que rara vez nos molestamos en mantener nosotros mismos. No intenta ocultar el hecho de que sabe dónde están nuestros ojos y nuestras armas. Hay un debate sobre si responder, enviar una transmisión focalizada, intentar entablar contacto. Algunos argumentan que ya lo hemos hecho, sin querer. Nuestras constantes filtraciones, la televisión, los radares, las desesperadas emisiones de HAARP a la ionosfera, han pintado una imagen dolorosamente clara de lo que somos y lo que valoramos. No tenemos secretos a nivel electromagnético. Cualquier mensaje deliberado que enviemos ahora será una nota al pie de la emisión de los últimos 100 años. Otros abogan por el silencio. No admitir que lo hemos visto. No cambies de comportamiento. Deja que interpreten nuestra ignorancia, real o fingida, como una señal de que no estamos preparados para jugar a su nivel y que, por lo tanto, es posible que nos dejen en paz un poco más. El problema con ambas posiciones es el mismo. Asumen que todavía controlamos la iniciativa. No es así. Se ha pedido a los equipos de simulación que modelicen la construcción completa. En la práctica, eso significa construir fantasmas digitales de un objeto
cuyo diseño interno solo podemos adivinar. Asignan ubicaciones plausibles para los propulsores, los proyectores y los conjuntos de sensores. Realizan juegos de guerra. ¿Cuánta energía se necesitaría para generar un campo lo suficientemente fuerte como para inutilizar todos los satélites en órbita media? ¿Cómo se vería en nuestros instrumentos un haz dirigido necesario para despojar a una magnetosfera planetaria? ¿A qué distancia tendría que estar para utilizar una perturbación gravitatoria focalizada, para provocar terremotos o tsunamis sin disparar un solo tiro en el sentido clásico? Las cifras dan que pensar. En la mayoría de los escenarios, el acorazado puede hacer cualquiera de estas cosas desde posiciones que nuestra capacidad de lanzamiento actual no puede alcanzar a tiempo. En muchos casos, ni siquiera entenderíamos lo que estaba pasando hasta después de que ocurriera. Las únicas armas que hemos modelado que podrían afectarle son los ataques nucleares y sistemas hipotéticos exóticos que no existen fuera de los cuadernos de laboratorio. Los dispositivos nucleares son insignificantes desde su perspectiva. Operan alrededor de las estrellas. Nuestros arsenales son petardos para entidades que beben plasma coronal. Los sistemas exóticos, matrices láser del tamaño de ciudades, haces de partículas lanzados desde propulsores lunares, están a décadas de distancia en el mejor de los casos, y eso suponiendo un nivel de cooperación global que no existe. El ensamblaje del acorazado más allá de Júpiter no es solo una demostración de fuerza, es una demostración de escala temporal. Pueden planificar y ejecutar maniobras con horizontes de décadas, mientras que nuestra política apenas maneja ciclos de un año. En esa asimetría, la palabra invasión adquiere un nuevo significado. No se trata de soldados de asalto y bombardeos orbitales. Se trata de reconfiguración y gestión. No tienen que aplastarnos. Pueden manipular el entorno hasta que estemos optimizados o hayamos desaparecido. La corrección de Avi Loeb, en términos generales, añade un toque amargo. Tenía razón al decir que se trataba de artefactos tecnológicos. Tenía razón al decir que ignorarlos porque no encajaban en categorías cómodas era peligroso. Tenía razón al decir que la financiación y la inercia institucional nos impidieron construir misiones dedicadas a interceptar Oumuamua cuando tuvimos la oportunidad. En retrospectiva, ese puede haber sido el momento en que fallamos la primera prueba. Cuando llegó el explorador, nos encogimos de hombros y lo dejamos pasar. Cuando llegó el transportador, intentamos empujarlo con una ionosfera pirateada. Ninguna de estas respuestas transmite mano firme al timón a ninguna inteligencia observadora. En los rincones más oscuros de la comunidad de inteligencia, se aprecia un cambio de tono en los documentos. Las anomalías anteriores se trataban como fugas en una presa. Se parchaban aquí, se suprimían allá. Decir verdades parciales cuando sea necesario. El acoplamiento más allá de Júpiter obliga a un encuadre diferente. No hay forma de darle la vuelta a un destello visible y a un objeto fusionado de 200 kilómetros sin enfrentarse finalmente a la posibilidad del pánico. Al mismo tiempo, la supresión total conlleva el riesgo de un error de cálculo catastrófico. Si aparece un acorazado en el cielo y se ha dicho al público durante años que todo va bien, el tejido social se romperá. Así que surge un compromiso. Sembrar la idea lentamente a través de documentales especulativos y segmentos de ¿qué pasaría si? Filtrar lo justo para aclimatar a la parte de la población que presta atención a estas cosas. Cuando el objeto se hace visible para los telescopios aficionados, la narrativa puede dar un giro.
Llevamos tiempo estudiando esto. Tenemos planes. Esos planes, si se les puede llamar así, se dividen en 3 categorías: defensa dura, defensa blanda y continuidad. La defensa dura es la parte fantástica. Interceptores orbitales, enjambres cinéticos, intentos de dañar por la fuerza bruta, una estructura diseñada para repeler el plasma coronal. Las posibilidades de éxito son mínimas, pero se intentarán, porque la alternativa es admitir la impotencia. La defensa blanda es más interesante. Implica manipular lo que ve el acorazado, alterar nuestra firma electromagnética, apagar o falsificar sistemas que puedan parecer amenazas, ocultar la infraestructura vulnerable bajo señuelos. Es una técnica de campo, pero a escala planetaria. La esperanza es que, si parecemos un poco menos peligrosos y un poco más coherentes, podamos ser clasificados como manejables en lugar de prescindibles. La continuidad es la pila de carpetas más oscura. Es donde se encuentran las listas actualizadas de quienes obtienen un lugar en los refugios profundos, qué archivos tienen múltiples redundancias, qué semillas y genomas se conservan fuera del sitio. Es donde, si el acorazado despliega un efecto a escala planetaria, es una partida presupuestaria. Hay una admisión en esos planes que no aparece en los comunicados de prensa. Algunas personas en puestos de responsabilidad no creen que podamos detener o disuadir lo que se avecina. Creen que lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que, si ocurre lo peor, una parte del conocimiento y la biología humanos sobreviva en algún lugar, quizás bajo tierra, quizás fuera del mundo, quizás escondido en partes del sistema que la red no tiene motivos para esterilizar. Mientras tanto, el acorazado continúa su lenta y precisa combustión hacia el interior. Su coma se atenúa en la luz visible, incluso cuando su emisión infrarroja sigue siendo alta. Eso sugiere una reconfiguración. Los motores se retraen. Los emisores pasan de un empuje bruto a una manipulación más precisa. Al cruzar la órbita de Marte, los instrumentos detectan sutiles fluctuaciones en el viento solar que tiene delante. El espacio está siendo manipulado. Las líneas de campo están precurvadas. No está arando el medio. Lo está remodelando a medida que se mueve. Para nuestros sensores, el efecto es una cavidad en movimiento en el plasma solar, una burbuja de condiciones alteradas que se desliza por el gradiente del Sol. Dentro de esa burbuja, el acorazado probablemente puede maniobrar arbitrariamente con un mínimo de energía. Fuera, solo vemos ondas. ¿Existe la tentación? Especialmente entre aquellos inmersos en la historia de la humanidad, de comparar esto con encuentros pasados entre civilizaciones con tecnología asimétrica, cuando el acero se encontró con la piedra, cuando las armas se encontraron con las lanzas, cuando los barcos portadores de enfermedades llegaron a tierras inmunológicamente ingenuas. El acorazado atracado más allá de Júpiter se asemeja a las carabelas que aparecieron en una costa previamente desconocida. Pero la escala es errónea. No se trata de un contacto entre culturas. Es un contacto entre un sistema emergente y la infraestructura más amplia en la que está integrado. No somos los aztecas, ricamente complejos, pero vulnerables. Somos una colonia bacteriana en un componente de una máquina que está siendo actualizada. La frase fase de invasión implica algo cinético, visible y rápido. Eso aún podría suceder, un espectáculo en el cielo, luces más brillantes que la luna, sistemas que se apagan, un clima que se vuelve extraño de formas que ni siquiera HAARP logró. Pero la interpretación más probable de lo que comenzó cuando 3I/Atlas y Oumuamua se fusionaron es más silenciosa. La invasión no es de territorio,
es de capas de control. Han registrado nuestros resultados, han mapeado nuestros ritmos, han visto nuestra voluntad de alterar nuestras propias capas protectoras. La construcción fusionada que se aproxima ahora tiene una imagen completa, tanto de nuestras capacidades como de nuestras patologías. Cuando llegue, no necesitará disparar para ganar. Necesita cambiar las condiciones hasta que solo los comportamientos que considera aceptables sean sostenibles. Se puede llamar gestión, se puede llamar domesticación, se puede llamar exterminio por asfixia lenta. La etiqueta no importará a las personas que lo vivan. Lo que importa, ahora mismo, es que se tomó una decisión hace años, cuando se permitió a Oumuamua pasar sin oposición. Se tomó otra cuando Ha-Erp frió el cielo del norte para empujar a 3I/Atlas. Cada decisión escribió una línea en un archivo sobre nosotros. El acoplamiento más allá de Júpiter es el momento en que alguien cerró ese archivo y lo entregó a la cadena con una recomendación. Probablemente nunca veremos esa recomendación. Veremos su implementación en cielos alterados, en sistemas parpadeantes, en una nave del tamaño de un pequeño país suspendida en nuestra exosfera exterior, silenciosa y paciente, mientras nuestros instrumentos archivan sus últimos informes honestos antes de que alguien edite la transmisión.